Producciones Nacer. Por la conversación de la dama y los 4 caballeros, supo que muy cerca estaba la grande y magnífica Margance, la ciudad de plata. Allí debía celebrarse una especie de torneo. Llegaban de cerca y de lejos los héroes más audaces, los mejores cazadores y los guerreros más valientes, pero también toda clase de aventureros y valentones para participar en los festejos. Solo a los 3 más valientes y mejores, que vencieran a todos los demás, se les concedería el honor de tomar parte en una especie de expedición de búsqueda. Se trataba de un viaje probablemente muy largo y arriesgado, cuyo objetivo era encontrar a determinado personaje que se hallaba en alguno de los innumerables países de fantasía y al que solo llamaban El Salvador. Su nombre no lo sabía nadie. No obstante, a él debía el reino de fantasía el existir otra vez o el seguir existiendo. En efecto, en otro tiempo había caído sobre fantasía una terrible catástrofe que había estado a punto de aniquilarla por completo. El citado Salvador la había evitado en el último momento, al llegar a darle a la emperatriz infantil el nombre de hija de la luna, por el que hoy la conocían todos los seres de fantasía. Sin embargo, desde entonces vagaba de incógnito por el país, y la misión de la expedición de búsqueda sería encontrarlo, y por decirlo así, darle escolta para que nada le ocurriera. Para ello, sin embargo, había que elegir solo a los hombres más capaces y valientes, porque podía ser que hubiera que afrontar aventuras inconcebibles. El torneo en el que debía hacerse la elección había sido organizado por Querquabath, el anciano de plata de la ciudad de Margance. Reinaba siempre el hombre más viejo o la mujer más vieja, y Querquabath tenía 107 años. Pero no sería él quien eligiera entre los concursantes, sino un joven cazador llamado Atreyu, un muchacho del pueblo de los Pieles Verdes, que era huésped de Querquabath, el anciano de plata. Atreyu era el único que podía reconocer al Salvador, porque lo había visto una vez en el espejo mágico. Bastian callaba, limitándose a escuchar. No le fue fácil, porque había comprendido enseguida que aquel Salvador era él. Y cuando se pronunció incluso el nombre de Atreyu, el corazón le dio saltos en el pecho y le costó un esfuerzo enorme no traicionarse, pero estaba decidido a conservar de momento su incógnito. Por lo demás, a Hinrek, el héroe, no le interesaba tanto en todo aquel asunto la expedición de búsqueda y su objetivo como ganar el corazón de la princesa Uglamar. Bastian se dio cuenta enseguida de que Hinrek, el héroe, estaba enamorado de la damita hasta los huesos. Suspiraba de cuando en cuando, en momentos en que no había por qué suspirar, y miraba siempre a su adorada con ojos tristes. Ella hacía como si no se diera cuenta. Al parecer, en alguna ocasión había hecho voto de tomar por marido solo al mayor de todos los héroes, aquel que pudiera vencer a todos los demás. No se contentaría con menos. Ese era el problema de Hinrek, el héroe, que tenía que demostrar que era el mejor. Al fin y al cabo, no podía matar a alguien que no le hubiera hecho nada, y guerras no había desde hacía tiempo. Le hubiera encantado luchar contra monstruos y demonios. Si de él hubiera dependido, le hubiera puesto a ella cada mañana una sanguinolenta cola de dragón sobre la mesa del desayuno, pero por ninguna parte había monstruos ni dragones. Cuando el emisario de Querquabath, el anciano de plata, había llegado hasta él para invitarlo al torneo, había aceptado enseguida, naturalmente. Sin embargo, la princesa Uglamar había insistido en ir también, porque quería convencerse por sus propios ojos de lo que él era capaz de hacer. Sabido es que no se puede fiar en los relatos de los héroes. Todos tienen tendencia a adornarse.
Con adornos o sin ellos, valgo 100 veces más que ese legendario Salvador. ¿Cómo lo sabes? Bueno, si este tipo tuviera en los huesos la mitad del tuétano que yo, no necesitaría escolta que lo protegiera y cuidara como a un bebé. Ese Salvador me parece un individuo bastante flojucho. ¿Cómo podéis decir una cosa así? Él ha salvado a Fantasía de la catástrofe, y aunque así fuera... Para eso no fue necesario hacer nada especialmente heroico. Los otros 3 caballeros habían encontrado casualmente en su viaje a la pareja y se habían unido a ella. Hicrión, que tenía un indómito bigote negro, opinaba que él era el brazo más fuerte y formidable de Fantasía. Hisbald, que era pelirrojo y en comparación con los otros parecía delicado, estimaba que nadie era más hábil y diestro con la espada que él. Y Hidorn, por último, estaba convencido de que en la lucha no lo igualaba nadie en tenacidad y resistencia. Su aspecto confirmaba esta afirmación, porque era alto y delgado, y parecía estar hecho solo de tendones y huesos. Al terminar la comida se pusieron en camino. La vajilla, el mantel y las provisiones fueron guardados en las alforjas de una mula. La princesa Oglamar subió a su blanco palafrén y se puso en marcha, sin cuidarse de los demás. Hinrek, el héroe, saltó sobre su corcel negro como el carbón y galopó tras ella. Los otros 3 caballeros propusieron a Bastian que fuera sobre la mula, entre las alforjas de provisiones. Bastian se subió. Los caballeros montaron igualmente en sus caballos magníficamente enjaezados, y todos se pusieron a trotar por el bosque, con Bastian en último lugar. La mula se quedaba cada vez más atrás, y Bastian intentó espolearla, pero en lugar de andar más a prisa, la mula se detuvo, volvió la cabeza y dijo: No te esfuerces, señor, porque me he quedado atrás con toda intención. ¿Por qué? Sé quién eres, señor. ¿Qué es lo que sabes? Cuando se es solo media burra y no burra entera, una se da cuenta de las cosas. Hasta los caballos han notado algo. No necesitas decirme nada, señor. Me gustaría poder contarles a mis hijos y nietos que llevé al Salvador y fui la primera en saludarlo. Por desgracia, las de mi especie no tenemos hijos. ¿Cómo te llamas? Dicha, señor. Oye, Yisha, no lo estropees todo y guárdate para ti lo que sabes. ¿Lo harás? Con mucho gusto, señor. Y la mula se puso al trote para alcanzar a los otros. El grupo esperaba al borde del bosque. Todos contemplaban admirados la ciudad de Almargans, que relucía ante ellos a la luz del sol. El lindero del bosque estaba en una altura y desde allí se disfrutaba de una amplia vista sobre un gran lago, de color casi violeta, rodeado por todos lados de colinas igualmente boscosas. Y en medio de aquel lago estaba Amargans, la ciudad de plata. Todas sus casas estaban situadas sobre pequeñas embarcaciones, los grandes palacios sobre anchas gabarras, los pequeños sobre barcas y botes. Y cada casa y cada embarcación era de plata, de una plata finamente cincelada y artísticamente decorada. Las puertas y ventanas de los palacios grandes y pequeños, las torrecillas y los balcones eran de filigrana de plata de una clase tan maravillosa que no tenía igual en toda Fantasía. Por todo el lago se veían botes y barcas que llevaban visitantes a la ciudad desde las orillas. Hinrek, el héroe, y sus acompañantes se apresuraron a llegar a la playa, en donde aguardaba un transbordador de plata, de curvada proa. Toda la caravana, con caballos y mulas, encontró sitio en él. Durante el viaje, Bastian supo por el barquero, quien, por cierto, llevaba un traje tejido de plata, que las aguas color violeta del lago eran tan saladas y amargas que, a la larga,
nada podía resistir su poder destructor. Nada, salvo la plata. El lago se llamaba Murju, o Lago de las Lágrimas. En tiempos muy remotos se había trasladado a la ciudad de Amargans, al centro del lago, para protegerla de invasiones, porque quien había intentado llegar hasta ella en barcos de madera o embarcaciones de hierro se había hundido y había perecido, ya que el agua descomponía en poco tiempo buque y tripulación. Pero ahora había otra razón para que Amargans estuviera sobre el agua. En efecto, a sus habitantes les gustaba reagrupar de vez en cuando sus viviendas, formando nuevas calles y plazas. Cuando, por ejemplo, dos familias que vivían en extremos opuestos de la ciudad se hacían amigas o emparentaban porque sus miembros jóvenes contraían matrimonio, dejaban su lugar anterior y colocaban próximos sus barcos de plata, haciéndose vecinas. Dicho sea de paso, la plata era una clase especial y tan única como la incomparable belleza de su trabajo. A Bastian le hubiera gustado oír más cosas aún, pero el transbordador había llegado a la ciudad y tuvo que bajar con sus compañeros de viaje. Ante todo buscaron albergue, a fin de alojarse con sus caballerías. No fue muy fácil, porque Amargans había sido tomada casi por asalto por los viajeros que llegaban, de cerca o de lejos, para el torneo. Pero finalmente encontraron sitio en la posada. Cuando Bastian llevaba la mula al establo, le cuchicheó al oído. No te olvides de lo que me has prometido, Yisha. Hasta pronto. Yisha se limitó a asentir con la cabeza. Luego, Bastian dijo a sus compañeros de viaje que no quería seguir importunándolos e iba a visitar la ciudad por su cuenta. Les dio las gracias por su amabilidad y se despidió de ellos. En realidad, ardía en deseo de encontrar a Treyu. Las embarcaciones pequeñas estaban unidas entre sí por pasarelas, unas estrechas y frágiles, de forma que solo podía pasar por ellas una persona, y otras anchas y espléndidas como calles, en las que se apretujaba la multitud. Había también puentes colgantes cubiertos y en los canales, entre los bosques palacio, se movían cientos de canoas de plata. Sin embargo, a donde quiera que se fuera o en donde quiera que se estuviera, se sentía siempre bajo los pies de un suave subir y bajar del suelo, que recordaba que la ciudad entera flotaba sobre el agua.